Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Hola. Bueno, después de solucionar unos contratiempos, ya estamos al aire. Lamentablemente todavía no pudo unirse a nosotros Fabio Pandiani, que teníamos como invitado hoy al presidente de la cooperativa Nuevo Amanecer, pero es posible que en un ratito se conecte. Estuvimos esperándolo un rato. Y nada, estamos con Nico, con Dani y con Luis. Y como el tema que nos convoca hoy es hablar de esto, de cooperativas de trabajo, de qué es lo que pasa en Argentina con estas empresas recuperadas, sobre todo, que se convirtieron en cooperativas. Nada, le doy la bienvenida a los compañeros. Daniel, creo que es el que más sabe Algo de sabemos. cooperativas. Atravesamos algunas cooperativas. Y Luis, Sí. perdón, pero Luis quería decir algo antes. No, justamente eso, ¿no? Que Daniel tiene una vasta experiencia. A mí se me ocurre preguntarte, Daniel, ¿cómo fue tu experiencia? Vos estabas en Varias. Radio Residencias, ¿no? En realidad te podría decir, la primera cooperativa que participo, en realidad me podría ir un poquito más lejos, pero es la Escuela Cooperativa Muyen. La Cooperativa Muyen es la primera escuela y única, creo que no sé, hoy por hoy, que los padres son, dentro de la organización cooperativa, dueños de la escuela. Mientras que tenés los hijos dentro de la escuela, sos parte de la cooperativa. Cuando egresás, dejás de ser parte de la cooperativa. Y ahí la función, hay por supuesto que hay un presidente, bueno, como toda cooperativa, que se elige a través de asamblea. Si bien no nos metíamos en la parte docente, es decir, en la parte educativa, sí nos metíamos un poquito, teníamos asesoramiento, sí, con respecto a mantener los lineamientos de la organización cooperativa. La autoayuda, que la autoayuda se confundía mucho con por ejemplo, ¿no? Es decir, digamos que obviamente la escuela era, nosotros no queríamos llamarla privada, en realidad era una cooperativa, por eso ni era ni estatal ni privada, era intermedia, no existía, entonces estábamos más considerados del espacio privado, ¿no? Pagabas tu cuota, pero teníamos mucha relación con los docentes. Los padres se reunían una vez por semana con los docentes, entre los padres, para discutir, para charlar. O sea, recuerdo, bueno, la semana pasada que estuvo Marcelo Basso, fue uno de los iniciadores que estaba entre las cosas, la discusión era si en Jardín de Infantes iba a haber computadoras o se estudiaba inglés, por ejemplo, lo cual nosotros no queríamos porque priorizábamos el juego de los niños, ¿no? Dejás que mande un gran saludo a mi querido amigo y docente de la Escuela Muyen, Miguel Kelly, que seguramente nos escucha y nos sigue en los podcasts, pero qué interesante este formato, ¿no? Donde los mismos papás de alguna manera pueden intervenir desde un rol diferente en la conducción del instituto que justamente educa a los hijos, ¿no? Sí, que no es lo mismo que cualquier escuela pública, que era la comisión de padres. Esto es cual le digo la diferencia, porque discutíamos profundamente muchas cosas. Discutíamos con respecto a la situación de los docentes, discutíamos proyectos, que cuando teníamos que tomar un docente, no solo participábamos nosotros, sino participaba gente que pedagógicamente estaba capacitada, por supuesto, porque bueno, en el área de pedagogía nosotros, pero sí teníamos algunos principios, ¿no? Digamos, de lo que queríamos como un docente, desde el padre, ¿no?
Lo pedagógico iba por otra vía, pero sí nosotros participamos en la elección, por ejemplo, de directivos y de docentes, por ejemplo, ¿no? Bueno, a otra escala, Daniel, vos sabés que, y Marcelo, Nico, hemos tenido grandes cooperativas en el país, productivas, como es el caso de Sancor, que creo que a todos nos viene como un referente del cooperativismo, y cómo se ha ido multiplicando esta solución a partir que atravesamos los 90 y la crisis de principios de 2000, 2001, también como una forma de continuar con el aparato productivo, con el aparato educativo, y donde, bueno, el rol del capital allí es diferente, porque generalmente uno estaría pensando siempre en que las empresas tienen un único dueño o un conjunto de dueños que son accionistas, pero bueno, acá en el cooperativismo la lógica es diferente, porque entiendo que también los empleados participan de alguna manera del destino de esa empresa o de esa institución educativa. En realidad siempre participan, a veces cuando son cooperativas muy grandes tienen representantes, digamos. Perdón, Pero no, depende de la cooperativa, eso es en cooperativas de trabajo, porque hay otro tipo de cooperativas, como por ejemplo Seguros Rivadavia, tiene un formato que es de asociados, o sea, todos los que tienen seguro ahí son asociados, son dueños de la cooperativa, digamos. Y el empleado es empleado, o sea, es como si fuera empleado de una sociedad anónima. Eh, que además el empleado normalmente tiene sus seguros ahí, entonces eh, participa, pero desde su asociación por tener seguros ahí, no por trabajar. Y, Y perdón, distinto es la cooperativa de trabajo, donde los trabajadores son los socios, los dueños, digamos. ese es el ejemplo también que te podría dar, que lo habías comentado Luis, de Radio Residencia. Nosotros, Residencias, en realidad no era una cooperativa al principio, sí estaba bancada, por usar una palabra, por el movimiento cooperativo, por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y Banco Credicop, pero cuando la radio se cierra, llegó a su ciclo, digamos, todos los que estábamos ahí nos dieron la alternativa de formarnos como cooperativa y seguir manteniendo la señal de radio. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un medio de comunicación, ¿no? Y bueno, los que quisieron seguir, bueno, se armó una cooperativa, creo que el mínimo son 7, 8 personas, ya no recuerdo. Y bueno, y continuamos, yo continué un año más, después, bueno, me fui, digamos, pero hoy por hoy yo sé que los compañeros siguen funcionando. No solo trabajan, es decir, trabajan por supuesto ahí adentro de distintas funciones, y se reparte el ingreso también, ¿no? Digamos, tienen una cuestión de que no es que gane alguien más que el otro, ganan por lo que trabajan y se discute claramente cada una de las funciones que cada uno cumple. No hay un jefe, más allá que pueda haber un presidente, pero se discute en todo. En realidad es la forma más social y horizontal que pueda haber en la organización. Lo que pasa es que cuando son organizaciones grandes, bueno, tiene otras complejidades, ¿no? Pero bueno, casos como el Bauen, como Sanón, ¿no? Que después se llamó Facimplat, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre actual que tiene la empresa, que son empresas gigantes y que las toman los empleados y que, bueno, yo he hablado con la gente del Amanecer, que les ha costado mucho, porque no es tan fácil, digamos, ser empleado a pasar a ser de alguna manera dueño de algo. Es una maravillosa transformación emocional, de capacitación y de presencia de la empresa de otra manera. Me parece que no es fácil y hay que capacitarse y prepararse, ¿no? Pero bueno, es lo que, ante esta necesidad de la pérdida del trabajo y la pérdida de una empresa, los casos son, Bauen es un caso maravilloso, ¿no? Lo que pasa es que no debe ser fácil, perdón Luis, no debe ser fácil el paso ese
entre ser empleado y ser dueño, por el tema de que ahí tengo que compartir grupalmente y debe ser muy difícil adaptarse a dejar de recibir órdenes de una persona para tener que ordenarse grupalmente, ¿sí? O sea, que el grupo sea quien dé la orden. Hay un caso que yo siempre cuento de Liber Forti, se llamaba. Él fue un perseguido político de la fusiladora del 55 y él se fue a vivir a Bolivia y se escondió en un pueblito de Bolivia. Creo que falleció hace cuestión de un año, una cosa así. Llegó a vivir 100 años, algo por el estilo. Él era actor y allá lo que hizo fue hacer una imprenta y una compañía de teatro. Después busquen la historia en internet. Liber Forti, es muy interesante el tipo. Y él creó una cooperativa, pero muy particular la cooperativa, porque él no ganaba, no ganaban todos iguales. Había quienes ganaban más y quienes ganaban menos, pero ganaba más el que más necesidades tenía. No por posición, sino que, por ejemplo, uno de los asociados tenía 7 hijos, bueno, ese tenía que ganar más que el asociado que estaba recién casado, por ejemplo, y que no tenía hijos. ¿Sí? Muy interesante la visión de este señor. Nada, perdón, Luis, te interrumpí. No, es que justamente ahí iba, en que esta clase de modelos lo que en realidad ponen en entredicho es el lugar del capital, porque generalmente se habla en el entorno productivo o en el quehacer de las cosas que se requiere la concurrencia del capital y del trabajo, pero sabemos que esa relación no es pareja. Generalmente quien aporta el capital, quien es el dueño, bueno, tiene preeminencia sobre aquel que aporta el trabajo y es un simple empleado. Y muchas veces ese empleado se lo cambia, ¿no es cierto? Ahora, diferente es estos modelos, como el que mencionaba Daniel, como el que mencionabas vos, Marce, donde la concurrencia del capital tiene otra mirada. Entonces, a mí me parece muy interesante también eso, que no es la única forma de producir bienes, servicios, o la única forma de transformar las cosas, tener capital y tener empleados, sino que, bueno, hay otras formas asociativas diferentes. Sí, yo recordaba mientras vos hablabas, Luis, el caso de... Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el 2017, cuando Cristina se postula como senadora, en la campaña la hace con todos muy pequeños emprendedores. Y uno de los que sube era un muchacho que había logrado alquilar 2 hectáreas de tierra y que sembraba ajíes. Y entonces él le tenía que dar el 50% al dueño de las 2 hectáreas. Entonces Cristina reflexionaba, ¿sí? Que esta persona que es dueño de esas 2 hectáreas podía llegar a tener 200.000 hectáreas, ¿sí? Por ejemplo, y entonces tener 100.000 de estos muchachos trabajando para él que le den el 50%. Mientras que este muchacho tenía nada más que esas 2 hectáreas para trabajar y que no le daba más tiempo y que inclusive
por la realidad que estaba viviendo en ese momento, 2017, el país, ni siquiera le alcanzaba para poder sobrevivir, ¿sí?, con esas 2 hectáreas. Como el caso del emprendedor que lo fue a visitar el expresidente Macri y que después tuvo que cerrar, ¿no? Digamos, por supuesto que depende de una mirada rectora, que es lo que muchas veces nosotros discutimos en estos episodios, una mirada rectora, una mirada favorecedora de aquellos que quieren emprender, de aquellos que quieren de alguna manera mejorar su nivel de vida. El cooperativismo es algo súper interesante. Y esto que vos mencionás, Marcelo, es que el capital hoy prácticamente no reconoce límites, mientras que el esfuerzo humano, el trabajo individual, sí, claramente tiene un límite, ¿no?, que es la producción que puede otorgar el individuo. Entonces, de ahí que es súper interesante poner en discusión cuál debe ser el riesgo, el juego el papel que juega el capital, ¿no? Y yo te digo, me parece que tomando algunas cosas que estamos hablando, me parece que hay, por un lado, esto de lo colectivo, ¿no? De que uno no está acostumbrado, que como empleado, bueno, yo toda la vida fui independiente, ¿no? Entonces, y etapas de cooperativa que hace que lo colectivo sea otro tipo de comunicación entre uno y el otro, ¿no? Es decir, cómo generar a través de un grupo y la aceptación de las diferencias que tenemos. Hay una construcción ahí humana que es maravillosa, primero. Y en general los que toman, digamos, los que participan en la cooperativa son los que saben del trabajo cuando son cooperativas de trabajo, porque si alguna empresa cierra, como han quedado las imprentas, la Sanón y el mismo Amanecer, son los que saben el trabajo, cómo se realiza. Digamos que a esta amalgama, digamos, de cosas le falta nada. Hay una necesidad también de no perder el trabajo, entonces eso te va llevando a que, es mi fuente de trabajo. Y siempre hay alguno que tiene algún liderazgo o algo y se van organizando las cosas. Y me parece que también hay un crecimiento económico también, porque hay un crecimiento, o sea, hay un reparto en la economía diferente. Y es tu propio trabajo y es tu propia capacidad y es tu propio sueño de hacer las cosas. Por eso yo creo que existe un Amanecer, como existen tantas otras empresas que subsisten, que existen y que van creciendo. Y después tiene una acción social también, porque el Amanecer, principalmente, lamentablemente no está, pero tiene una acción, tiene un reparto de lácteos a organizaciones que tienen que ver con un principio cooperativo. Esto también, digamos, me parece que nosotros en la radio en residencia teníamos espacios que tenían que ver con la entrega a lugares para la comunicación a determinadas organizaciones. Y el Baguen daba su lugar, su salón, determinadas cosas para determinadas actividades. Que el privado no lo hace o lo hace desde otro lugar. Me parece que eso que cierra y le da un gran valor a la organización cooperativa. Sí, claro, el privado, digamos que está claro cuál es su objetivo, que es maximizar la ganancia, ¿no? O sea, digamos ahí, por eso yo vuelvo a esta cuestión de poner en entredicho el rol del capital, porque sabemos que se puede depredar el trabajo, sabemos que se pueden depredar las condiciones de trabajo, sabemos que se puede avanzar sobre incluso derechos laborales, sobre todo en determinadas épocas y bajo determinados gobiernos que lo permiten, con la sola excusa de maximizar las ganancias, de entregar mayor rentabilidad a quien sea el dueño del capital. Y justamente yo creo que hemos tenido un reciente ejemplo de todo esto con el gobierno anterior, que ha sido un gobierno de empresarios amigos, ha sido un gobierno de permitir a mansalva la fuga de divisas, ha sido un gobierno que realmente no pensó en ninguna forma alternativa productiva. Entonces, por supuesto que será también tarea favorecer el cooperativismo, favorecer los emprendimientos sociales, y de ahí que me reitero en esta idea, ¿no?
poner en entredicho, reflexionar un segundo, hablar, que es un poco el espacio de estos episodios, sobre el rol del capital. Estamos viendo que este capitalismo cuestionado, incluso desde el Papa Francisco, cuestionado por todas partes, no repara en destruir el planeta, no repara en destruir la ecología, no repara en destruir el ser humano con tal de maximizar las ganancias. Entonces digo, bueno, el cooperativismo puede ser una alternativa, pero claramente hay que presentar una lucha más frontal a este avasallamiento, porque sin planeta, sin calidad de vida, sin mujeres, sin hombres plenos, sin niños plenos, claramente no hay futuro. Es así. Es así, yo estaba pensando, la cooperativa para mí también busca maximizar las ganancias, ¿eh? No creo que escape al modelo, no es que estar en la cooperativa es pensar comunistamente. Tiene otro tipo de ideología y de organización en la estructura y en la repartición de la ganancia, lo cual no es que deja de lado la ganancia. Obviamente que el trabajo lo quiere capitalizar monetariamente y para tener una buena estructura de vida. Creo que la idea de la cooperativa esencial tiene que ver con un formato diferente de la repartición de la ganancia. No es no quererla, sino que es repartirla un poco más equitativamente. Es que no está mal, Nico, perdón, las ganancias se reparten. Claro. Se reparten o se invierten, es decir, en un privado, por eso digo, en un privado siempre, y con todos. Dani, en una empresa privada se reparten y se invierten. El tema es la repartición como se da. Esa es la diferencia. Está bien. Se ¿Entendés? reparte, se invierte, o se fuga, o tengo ganancias suficientes. Claro, las decisiones de una persona, todo. la diferencia es que la decisión es de una persona y la otra es de un colectivo. Que justamente. Y es esencial diferencia. Está bien, pero no estamos hablando de que son distintos sistemas. Funcionan distintos el mismo sistema. La empresa es igual, cobra sus productos, tiene un horario, una cuantificación por labor. La diferencia es la repartición de la ganancia, el cual, a mi forma de entender, es quizás lo más lindo y lo más productivo de la cooperativa. Y lo más ¿no? justo. Donde empieza a haber otro tipo de repartición. Es medio como pensar la economía distributiva. Es la esencia de la economía distributiva. Y de que las medidas sean más sociales. Lo cual, lo ideal... Lo que pasa, Nico, perdón, que te interrumpa. Lo que pasa ahí es que habría que verlo también con algún especialista en impuestos, porque las cooperativas no pagan ciertos impuestos. Por ejemplo, creo que no pagan IVA, uno de los tantos impuestos que no pagan. Tiene otro tipo de como relación con el fisco. Excepciones. Claro. Son exentos en muchos temas. Entonces, ahí habría que ver también este tipo de cooperativas de trabajo que alientan a lo mejor al trabajador porque pasa a ser dueño de la empresa, que tanto apoyan la organización social en conjunto. ¿Sí? No sé si se entiende la idea. Yo creo que medio entiendo lo que querés decir. Vamos a decir, vos estás, por lo que trato de tener una lectura de que estás diciendo que a veces hay un encubrimiento detrás de una cooperativa creyendo que es una cooperativa para sacar beneficios del formato de organización impositivamente y no solo eso, más allá de que hay cooperativas que sabemos que funcionan como sociedades anónimas, lo que digo es,
en las cooperativas bien, ¿sí? En las Sí. cooperativas que funcionan como deben funcionar, que dan todos los pasos como tienen que ser. Digo, en la organización social en su conjunto, o sea, esa empresa, más allá de que la CCA ya sabemos que va en impuestos y demás y todo lo demás, pero vamos a centrarnos en una sociedad ideal donde la SA paga todos los impuestos y la cooperativa también funciona como verdadera cooperativa. Digo, ¿hasta qué punto socialmente? Porque de los impuestos es que nos dan la salud gratuita que tenemos, la universidad, la educación gratuita que tenemos, o sea, todo eso sale de algún lado, esa plata. No es que se hace magia y aparece la plata. O sea, aparece de los impuestos que pagan las empresas, que paga la gente. Entonces, ¿hasta qué punto, ya te dejo Luis, dame un segundito, hasta qué punto, digo, una cooperativa de trabajo que puede ser muy beneficiosa para un grupo, ¿sí? Socialmente, en el conjunto, hasta qué punto es viable para una sociedad vista, ya te digo, en términos legales para todo el mundo, igual, legalidad para todo el mundo. Sí, Luis, perdón. No, Marce, mirá, hay ciertas cosas que a mí me parecen interesantes de lo que traía Nico, también lo que mencionabas vos y Daniel, pero hay algunas diferencias en las cuales no es que yo esté en contra de que el capital tenga, digamos, su fruto o su ganancia. Lo que yo hablo es del uso desmedido del capital, de que tal vez el cooperativismo permite repensar el rol del capital, pensar que la transnacionalización de la economía, yo no conozco cooperativas internacionales, tal vez haya, pero yo al menos ignoro, pero pensar que el capital no tiene banderas, eso es una gran mentira, eso es algo de los 90, del neoliberalismo, del fin de las ideologías y demás. Entonces digo, cuando se habla de reinversión, cuando se habla de reparto de ganancias, se está repartiendo o reinvirtiendo en los bienes de los mismos dueños que generan la riqueza. Acá muchísimas empresas transnacionales tienen que repartir ganancias en Wall Street. Entonces tenemos personas que sin haber trabajado ni conocer siquiera esa empresa son hiper, ultra millonarios sin ninguna clase de regulación. Se está discutiendo en estos días algunos impuestos globales, porque la desigualdad del capital en cuanto a su ganancia y en cuanto a la transformación de bienes y servicios es increíble. Conocemos todos, nos viene a la cabeza 2, 3 ejemplos de personas que su fortuna personal es superior al PBI de algunos países. Entonces digo, bueno, eso es lo que se debe poner en entredicho. Ahora, aquel que pone capital, aquel que pone trabajo, ¿tiene que tener ganancias? Por supuesto. No, eso no está en discusión. Yo pensando un poco, capaz que en todo, ¿no? Pues se me abren como muchos temas para pensar. Capaz que pensando un poco lo que traía Marcelo, me parece que la filosofía impositiva en cuanto a la cooperativa, por el formato que da y su incumbencia social, es un impuesto indirecto el cual está teniendo su aporte. No es directo, capaz que en algunos tipos de formatos, pero indirectamente tiene aportes. Distinto es esto que trae Luis, una transnacional y quizás superempresas que pagan nada impositivamente, tienen un montón de exentos y no sabemos por qué, porque por día producen o ganan más dinero que lo que uno se puede llegar a imaginar, ¿no? Y así todo, no pagan impuestos, ¿no? Conocemos varios casos, no quiero caer en el precedente que tuvimos hace unos años atrás, donde la evasión es algo constante, ¿no? Sí, no, eso por supuesto. Yo digo, o sea, es complejo. Por eso yo te planteaba en un estado claro, ideal, donde las reglas del juego son iguales para todo el mundo.
si fuese una organización que cumple en todos sus estamentos, vamos a decir, el resorte de la cooperativa funcionaría de tal manera, total sabemos que quienes participen de la cooperativa, el impuesto, vamos a decir, tienen el sueldo y todo lo que paguen va a ser al 21%. Si nos vamos ya a lo técnico impositivo. Claro, explico, sí. Son impuestos indirectos que van a ir. A mí me gustaría, Nico, perdón. A mí me gustaría, pues lamentablemente hoy nuestro invitado no pudo conectarse, esos contratiempos que tuvo, y indudablemente siendo presidente de una cooperativa y una fábrica recuperada debe ser el que más sabe de este tema y que más nos puede orientar. A mí me gustaría dejar un interrogante para otros podcasts, que es capital trabajo, capital dinero. ¿Por qué se le da más importancia al capital dinero que al capital trabajo? ¿Sí? O sea, nosotros vemos inclusive en nuestros gobiernos nacionales y populares, o sea, indiscutidos, tanto el de Néstor como el de Cristina, como el de Alberto, como el de Perón, ¿sí? Que hablaba de 50-50 y en el que realmente se había logrado una clase media, o sea, que estaba bueno lo que se había logrado. Sin embargo, el capital dinero disponía de 100 personas, ponele en una fábrica, ¿sí? Que le estaban dando su 50%, mientras que el capital trabajo siempre está limitado a lo que vos únicamente puedas hacer. Entonces, ¿por qué se le da más importancia al capital dinero que al capital trabajo? Y acá me gustaría recordar una frase del Pepe Mujica, que dice: vos creés que cuando vas al supermercado estás comprando con plata. Vos cuando vas al supermercado estás comprando con tiempo, con tu tiempo. Y lo único que tenemos limitado en la vida, el único límite que tenemos en la vida, ya filosofando con el Pepe Mujica, es el tiempo, ¿sí? Porque no disponemos de más que 24 horas por día y no disponemos de más de una cantidad de años para estar sobre la Tierra. Entonces me parece que la discusión puede ir, o el debate puede ir un poquito más allá. ¿Qué les parece? Muy bien, podemos dejarlo. ¿Te parece, Nico? ¿Dejarlo para después o qué? Sí, porque esto da para mucho. Me parece que creo que sería cuestión de que se pueda a niveles educativos poder construir una participación en los medios de producción. Creo que justamente la independencia de la cosa es hoy a través de los medios de producción y el sustento. Creo que es lo que más hoy da lo que se llama libertad. Al sistema del que vivimos, no es el ideal al cual quizás pienso, pero la realidad hoy es así. Entonces, estaría bueno que se pueda abordar como la ESI, ¿no? Como otras tantas materias pendientes, una organización de producción propia, que nada, que yo hace años como que la vengo pregonando y me encantaría que suceda a nivel educativo, ¿no? Porque me parece que la producción es lo que nos da la vida. Sí, además de eso está muy bueno en este momento para justamente esa educación poderla también articular con la producción sosteniendo el medio ambiente, ¿sí? Que no sea solo producir y desgastar el medio ambiente. Producir y destruir, no. Exacto. Bueno,
Gracias, compañeros, por acompañarme. Gracias por Ojalá. estar siempre. Y ¿Qué tenemos esta semana? Vos que sos el eje de la agenda, digamos. esta semana tenemos el jueves, mañana tenemos charla, así que podemos seguir con esta charla si gustan. Y el jueves nos visita Miguel Ángel Sánchez, para hablar justamente del río Paraná, de los puertos y de este tema de la vía fluvial. Y el viernes tenemos a Gustavo Campana de invitado. Todo un honor y un orgullo, por supuesto, los tres invitados que teníamos esta semana. Así que nada, va a estar buena esta semana. Bueno, gracias, Chiro. Marcelo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao, Luis. Chao, Nico. Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana hablemoslo en un nuevo episodio.